Buenos días a todos, mi nombre es Diego Sojo, soy el director de la Dirección de Combustibles de MINAE. Esta es la segunda conferencia que estamos haciendo relativa al llenado del formulario para la autorización y registro de los tanques de autoconsumo, según el nuevo decreto. Para empezar, hacer la aclaración, la advertencia de que estamos grabando la sesión, como les indiqué antes. Esto es para efectos de que quede en línea para consulta, como ya está disponible la conferencia de ayer para las personas que no hayan podido pues ingresar a estas sesiones, que quede la información ahí en línea. Y todo esto lo pueden ver en el blog, que sería útil también que lo mantengan abierto, el blog de la dirección. Voy a repetir ahí en el chat el link, porque con ese blog nosotros mantenemos una comunicación pues más ágil con todos nuestros usuarios. Bueno, ya entrando en materia sobre el nuevo trámite, aquí hay un cambio muy importante. La última regulación que teníamos, el decreto 31.161, que aún está vigente, pero solo para el tema de estaciones de servicio, pues era un decreto que tenía más de 20 años y además se basaba en otra normativa que ya tenía también 10 años más. O sea, teníamos una normativa muy parecida hace 30 años, y ya en el proceso de mejora regulatoria, pues sí hemos encontrado muchas oportunidades de mejora, especialmente porque este procedimiento que teníamos anteriormente mezclaba muchas etapas previas antes de la parte operativa del tanque, etapas desde la aprobación de planos, etapas de la fiscalización constructiva, etcétera, que hemos hecho un análisis y que eso ya son competencias que tienen otras dependencias del Estado, ¿verdad? Y que inclusive están especificadas por ley, ¿verdad? De hecho, ese trámite provocaba que muchos de los tanques que funcionan en el país, bueno, no solo por eso, sino también por otras circunstancias, pues no estuvieran registrados ante la Dirección de Combustibles, y más bien la mayoría de los tanques que están operando en el país, pues nunca han sido formalizados de esta forma. Esperamos que con ese trámite más ágil, más sencillo y totalmente digital, pues podamos ya formalizar lo que es el almacenamiento de combustibles en Costa Rica, ¿verdad? Buscando la seguridad, tanto de las personas como del ambiente, y también la trazabilidad en el uso de los combustibles para la definición de políticas energéticas del país. Vamos a explicar 4 o 5 principios en los que se basa esta nueva reglamentación para que podamos entenderla. Primero, conforme a los principios de mejora regulatoria, se basa esta regulación en los principios de buena fe y de simplificación de trámites. Esto quiere decir que en principio la administración no cuestiona la información que aporta el solicitante, se le da por buena, ¿verdad? Siempre que se cumpla con lo que indica el decreto, y la fiscalización se hace de manera posterior, ¿verdad? Ya cuando está autorizados. O sea, no es necesario, por ejemplo, una inspección de la dirección, como se hacía antes, para autorizar los tanques. De hecho, el trámite está diseñado para dar una respuesta muy rápida. El reglamento dice que se debe dar la respuesta ya con resolución final en un mes, pero en realidad el sistema está hecho para que pueda ser mucho más rápido. Incluso ya hemos emitido la primera autorización con este reglamento y creo que el trámite duró unos 3 días, que comparado con los 400 días o más que podía durar con el antiguo procedimiento, pues ya es una gran ganancia en términos de simplificación de trámites. Con base en el principio de buena fe, pues también es importante aclarar que hay una presunción de que todas las etapas previas al funcionamiento del tanque, porque este reglamento lo que regula es la parte operativa del tanque, o sea, todas las etapas previas de diseño, de aprobación de lote, de ubicación, de construcción, de aprobación de planos, todas las etapas previas, se supone, hay una presunción de que se han cumplido y que están a derecho. Obviamente, si no es así, pues corresponde a la persona solicitante pues hacer las gestiones ante las dependencias correspondientes
para ponerse a derecho. Sin embargo, esas documentación no se pide en el trámite del tanque de autoconsumo. También se basa en el principio de responsabilidad objetiva, que está consagrado tanto en el Código Civil como en la Ley del Consumidor, y que básicamente, para hacerlo de una manera sencilla, indica que la persona que lucra, o sea, que tiene un negocio que implica el manejo de un riesgo para los demás, siempre será responsable solidariamente de las consecuencias del manejo de ese negocio, en este caso, o de ese riesgo. En este caso, obviamente, estamos hablando de materias peligrosas, como son los combustibles, y por lo tanto, las personas usuarias de estos combustibles, pues siempre serán solidariamente responsables si llega a ocurrir algún suceso, ¿verdad?, relacionado con el manejo de estos combustibles. Esto es un principio que ya está en la ley y que lo que hace este decreto pues es visualizarlo, ¿verdad? Porque aunque una empresa no haya tenido el permiso de MINAE, pues siempre ha estado obligado a hacer un manejo eficiente y seguro de sus combustibles, y si no lo hiciera, pues obviamente acarrearía responsabilidad. Y también queremos decir que esto es responsabilidad del usuario, ¿verdad? A veces hay dudas de que si es responsabilidad de la persona que me instaló el tanque, que si es de la responsabilidad de la empresa que es dueña del tanque y me lo alquiló. Todos son responsables. En realidad hay una responsabilidad solidaria bajo el principio de responsabilidad objetiva. Pero básicamente en este caso también se basa en que el tanque es un accesorio a una actividad ya en funcionamiento, digamos, a una actividad principal. O sea, el tanque no es una actividad en sí mismo, sino que el tanque está al servicio ya sea de una fábrica, de un hospital, bueno, de una flota vehicular que yo tengo, etcétera, etcétera, de un restaurante. Bueno, hay una cantidad enorme de actividades que requieren para su funcionamiento normal precisamente tener un tanque o varios tanques de combustibles. Por eso es que esto es un accesorio, y por eso es que también nosotros hacemos un llamado que las otras instituciones pues hagan un análisis como tal del tanque, ¿verdad?, integrado a una actividad principal, ¿verdad? O sea, no se puede ver, por ejemplo, en aprobación de planos un tanque autónomo si no se sabe a dónde o a qué está sirviendo ese tanque. No se puede hacer una evaluación ambiental de un tanque solo sin saber a qué actividad principal está sirviendo, ¿verdad? Y además lo ideal sería que por los principios de evaluación ambiental integral, pues cuando se va a hacer por ejemplo, si yo voy a hacer una fábrica en este momento y yo sé que requiero tanques, pues obviamente eso se tiene que reflejar en la viabilidad ambiental, ¿verdad?, desde el principio. Y en caso de que yo voy a agregar unos tanques, ¿verdad?, también se tiene que informar a la SETENA para que la SETENA haga el análisis de impactos acumulativos de manera integral, dependiendo de la actividad principal que ya está autorizada. Y esto tiene que ver también con la sencillez de este procedimiento, porque nosotros, como ustedes podrán ver a la hora ya que expliquemos el formulario, no estamos pidiendo mayor cosa para la legitimación del trámite. O sea, no se está pidiendo que venga firmado por el apoderado, ni que venga con firma digital o otras formalidades, porque lo que se tiene es que el tanque o la autorización de los tanques va a salir a nombre de la misma persona física o jurídica que ya tiene autorizada la actividad principal por otras instituciones. Entonces, si usted ya tiene una fábrica, usted va a tener su patente y usted va a tener su permiso de funcionamiento a nombre de esa persona jurídica. Igual va a salir el permiso del tanque, ¿verdad?, como un accesorio a esa actividad principal. Ahí voy a hacer una aclaración. Hay actividades que por su propia naturaleza tal vez no tienen la patente o no tienen el permiso sanitario de funcionamiento. Ahí ya se les va a explicar cuáles son las opciones que damos al respecto. Lo importante es que ya sean actividades que han sido autorizadas, ¿verdad? Vamos a ver. Y ya por último, nada más decirles que, como les dije en el principio, este reglamento se basa en la parte operativa del tanque. O sea, cuando el tanque ya está listo para funcionar, o inclusive ya en funcionamiento, porque algunos tanques obviamente sabemos que no tienen permisos previos y que en este momento pues van a hacer el trámite para
formalizar ese funcionamiento. Y además tenemos un transitorio, ¿verdad?, que lo da el mismo decreto. Tenemos tiempo para formalizar nuestros tanques hasta el 15 de febrero del próximo año, ya que el decreto salió el 14 de agosto de este año, ¿verdad? Entonces, básicamente, esos son los principios que rigen este nuevo decreto. Y a continuación, lo que vamos a hacer es una exposición de parte del Departamento de Ingeniería de la DGTCC sobre el llenado del formulario. Y posterior a eso, pero también en forma paralela, ustedes pueden ir apuntando en el chat sus consultas y al final vamos a evacuar esas consultas. Por la cantidad de participantes, obviamente, vamos a hacer uso del chat y no por voz. Así que también en el transcurso de la conferencia les rogamos mantener tanto cámaras como micrófonos apagados, ¿verdad? Y hacer las consultas vía chat. Entonces los dejo con el Departamento de Ingeniería de la DGTCC, que va a hacer la exposición específica sobre el llenado del formulario. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Orlando Castillo. Yo soy uno de los ingenieros de la Dirección de Combustibles. Vamos a ver entonces lo que es el formulario y su llenado. Voy a compartirles mi pantalla. Si me pudieran confirmar algunos que sí están viendo la pantalla. Buenos días, sí señor, se ve perfectamente. Listo, gracias. Ok, bueno, antes de empezar a hacer la revisión de cómo se llena la revisión explicación de cómo se llena el formulario, sí hay que, digamos, dar unas aclaraciones o observaciones. Para llenar este formulario se tiene que hacer o se necesita una cuenta de Gmail. Esto porque este sistemita que se hizo se montó en plataforma libre, por así decirlo, que es la de Google, los servicios de Google. Entonces, para poder llenarlo, tiene que tener cuenta de Gmail. También hay que aclarar que este sistema, como está montado en una cuenta de correo y asociado a una base de datos que se llena automáticamente de la información que ustedes como usuarios le suministran al formulario. Está asociado a una cuenta de correo, pero no, esta cuenta de correo no es, digamos, no se va a utilizar para establecer comunicación entre ustedes y la dirección como tal. Esta dirección de correo está nada más para recibir la información y si fuese el caso de que se les previene algún requisito, ustedes aportan lo que se les previno, pero esta dirección no va a establecer comunicaciones vía correo de pregunta y respuesta. Ok. Dicho eso, vamos a ir viendo, entonces este es el formulario. Ya el formulario está en el blog desde el 1 de octubre. Hemos tenido al día de hoy más o menos creo que son 4 registros que han pues metido su información para registrar su tanque. Entonces sí es bastante importante pues, darles a conocer cómo es que se llena y qué es lo que necesitamos
que metan información y cómo la meten para poder llevar el proceso de este trámite, llevarlo lo más rápido posible, que no se les tenga que prevenir por algún detalle mínimo. Entonces, el primer ítem o pregunta en el formulario pide código expediente TA en la dirección. Esto es en caso de que su empresa o institución ya tengan un expediente en la dirección. Entonces, el código de tanque de autoconsumo necesitamos que lo pongan en este formato que aparece en la descripción del ítem. Si no tienen código en la dirección de expediente, entonces no tienen que responder nada. El nombre de la persona física o razón social, eso es más que claro. Tienen que poner el nombre de la persona física o razón social. Número de cédula física o jurídica, la tienen que ingresar en los formatos que se ponen en la descripción. El nombre comercial del establecimiento, esto es el nombre que se conoce como el nombre de fantasía de la empresa o de la institución. La ubicación es súper sencillo: provincia, cantón, distrito, la dirección exacta. En esta ítem 6, pregunta 6, se dice ubicación coordenadas CR05. Estas coordenadas, el sistema de coordenadas CRTM05 es el sistema de coordenadas oficial en Costa Rica. Entonces, este es un ítem que de esos 4 registros que hemos tenido ya en el sistema, hay 3 de esos registros que están, o sea, que pusieron la información, no sé, me imagino que es como se las da el GPS o no sé, el sistema que estén utilizando, pero entonces tienen que buscar cómo convertirlos a este sistema de coordenadas, que es el CRTM05, que es el oficial en Costa Rica. Orlando, en Sí. realidad, para decirles de una manera, ustedes simplemente, por ejemplo, usando Google Earth, Google Maps, ustedes pueden obtener las coordenadas que les da Google Maps, y hay unas páginas web ahí mismo en internet donde ustedes pueden convertirlas a CR05. Correcto. Hacemos, digamos que énfasis, por así decirlo, en esto del tema de la ubicación, en las coordenadas en el sistema CRTM05, porque, como les mencioné, allá han habido 2 registros que están con el sistema de coordenadas del GPS. Entonces, se les va a tener que prevenir para que corrijan ese dato. Ok, el ítem número 7, que es la actividad principal y el código SIU. Esto es lo que viene en la información que ustedes encuentran en su permiso sanitario de funcionamiento o en el certificado veterinario de operación. Entonces, aquí tenemos unos casos especiales que aquí lo ponemos en la descripción. En caso de que no cuente con ninguno de los dos, por la naturaleza de la actividad que realiza su institución, entonces proceden a poner que no aplica. Las actividades accesorias y su código SIU, igual, esto en el permiso sanitario de funcionamiento o en el certificado veterinario de operación lo indican. En caso de que no cuente con ninguno de los dos por la naturaleza de la actividad que realiza, entonces responden NA. Igual, este ítem no es de respuesta obligatoria, el de actividades accesorias. Entonces, si no tienen, entonces responden igual, que no lo responden o ponen que no aplica. El ítem 9
tienen que indicar la fecha de realización y el número consecutivo del informe técnico. Este es el que es emitido por el Cuerpo de Bomberos o por el profesional colegiado autorizado. Por favor, poner la fecha en este formato y, no sé, ponen seguido un espacio y ponen el consecutivo del informe técnico. Ok, en este ítem número 10, la descripción de los tanques, también hemos tenido ahí unas situaciones. En la descripción se incluye este link. Este link lo que hace es nada más desplegarles un formato digamos, de cómo nosotros requerimos que ustedes nos aporten esa información. La información de ustedes no la meten o no la incorporan en ese formato. Lo que tienen que hacer es descargar una copia de ese archivo, llenarla con su información, con la información de sus tanques, y después adjuntan el archivo en la opción de agregar archivo del ítem. No se les va a dar, digamos, permiso para que editen esto es nada más un formato de ejemplo para que ustedes lo descarguen, completen su información y lo suban el archivo con su información. En el ítem 11 es la misma situación, es un formato que damos en este link. Ustedes lo abren, descargan una copia, completan su información, llenan la información de los combustibles usados y nos suben en la opción de agregar archivo del ítem, su archivo con su información. El ítem número 12, número de permiso sanitario de funcionamiento y nombre del área rectora de salud encargada, o certificado veterinario de operación y nombre de la oficina que emite el certificado. Esto tienen que poner el número, un espacio, una coma y el área rectora de salud encargada o el número de certificado de veterinario de operación y el nombre de la oficina que emite ese certificado. Tenemos una situación particular que hay instituciones, principalmente en el sector público, que no requieren permiso sanitario de funcionamiento o certificado veterinario de operación por la naturaleza de actividad que realizan. Entonces, para estos casos, tienen que responder que no aplica. El ítem número 13, fecha de vencimiento del permiso sanitario de funcionamiento o del certificado veterinario de operación. Igual ponen su fecha de vencimiento. Tenemos la particularidad otra vez, si la institución no requiere ni permiso sanitario de funcionamiento o certificado veterinario de operación, entonces responden NA, no aplica. El ítem 14 dice adjuntar foto o imagen del permiso sanitario de funcionamiento o del certificado veterinario de operación. Aquí es igual, un ítem de agregar archivo, entonces ustedes suben su imagen del permiso sanitario, del certificado veterinario de operación. Aquí tenemos una vez más la particularidad de que si la institución no requiere ni permiso sanitario de funcionamiento ni certificado veterinario de operación, en este caso lo que tienen que adjuntar es una nota de justificación de por qué no requiere ninguno de los dos mencionados, ni el permiso sanitario ni el certificado veterinario. El número de patente municipal, tienen que poner el número de patente municipal. Igual, la particularidad, si la institución no requiere patente municipal, entonces responden que no aplica. El ítem número 16, la fecha de vencimiento de la patente municipal. Si no tiene fecha de vencimiento, entonces ponen no aplica. Si la patente tiene fecha de vencimiento asociada al vencimiento del permiso sanitario de funcionamiento, ponen la fecha de vencimiento del permiso sanitario de funcionamiento. Y si la institución no requiere patente municipal por la naturaleza o actividad que realiza, se responde no aplica.
El ítem 17 es un ítem de subir un archivo, entonces adjuntan la foto, imagen de la patente municipal. Si la institución no requiere patente municipal, entonces tienen que adjuntar, agregar un archivo, nota, donde indiquen la justificación de por qué no requiere patente municipal. El ítem 18 es un correo electrónico primario para notificaciones. Los ítem 19 son correos electrónicos alternos, secundarios para notificaciones. En esto ustedes pueden poner los correos que quieran, digamos. Y si no tienen correo secundario, entonces ponen el correo primario de notificaciones aquí otra vez. Números telefónicos de contacto. Igual ponen los que ustedes les interese poner ahí, ¿verdad? El ítem 21, tienen que adjuntar una fotografía o imagen digital de la ficha técnica, emitida por el fabricante de cada tanque que están registrando. Entonces aquí tenemos esta explicación en la descripción. También hablamos de que si es más de un tanque que están registrando, si son varios tanques, entonces lo que estamos requiriendo es que todas las fichas técnicas las integren en un solo archivo y que ese archivo lo agreguen o lo adjunten. Con esto que les decimos, integrarlo no es que lo metan en un archivo zip, sino que lo integren en un solo archivo Word o PDF, pero que vengan todas en un solo archivo. El ítem 22, tienen que adjuntar la ficha técnica de él o los tanques o un estudio de integridad mecánica. Igual en la descripción aquí ponemos en cuáles son los casos que aplica. Aquí sí hay que dejar bastante claro que este ítem 22 no aplica para tanques nuevos. Entonces, igual, si es más de un tanque que tienen que aportar los estudios de integridad mecánica, entonces otra vez integran todos los informes, o los informes técnicos, estudios de integridad mecánica en un solo archivo, igual los registros fotográficos en un solo archivo y adjuntan solo ese archivo. Y el ítem 23, tienen que adjuntar el informe técnico de inspección de los tanques de almacenamiento. Igual, en este caso, solo requerimos que sea solo un archivo en el que vengan el informe de inspección. En este ítem sí hay que aclarar que este informe puede venir firmado por cualquiera de los profesionales que vienen en la lista que está en el decreto. Si usted como profesional se apoya y se asesora con otros profesionales para ver las otras áreas, el área civil, el área mecánica, el área eléctrica o el área de procesos, entonces estos profesionales tienen que firmar esas certificaciones, esos informes que estén haciendo ellos de esa área, pero sí necesitamos que todo venga integrado y conjunto con los registros fotográficos en un solo archivo para que lo adjunten en el ítem o lo agreguen. Estos los estamos pidiendo así para facilidad de nosotros analizar la información, revisar la información, y eso pues impacta positivamente en la velocidad en que se vea ese trámite que están metiendo ustedes. Entonces, por eso es que estamos requiriéndolo de esa forma. Ok, esto sería la explicación de cómo es que se llena y lo que requerimos del formulario. Voy a darle la palabra a mi compañero Alberto Antillón para algunos comentarios respecto a esto y después pasaríamos a contestar las preguntas que ustedes han hecho.
Buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Antillón, como les indicaba Orlando. Tal vez, Orlando, mencionar que la plataforma es provisional, la que estamos mostrando. Sí, correcto. Eso sí es súper importante. Ahorita se está trabajando con esta plataforma, este sistema hecho en servicios de Google. Paralelamente a esto, se ha estado trabajando y se está trabajando en integrar el módulo de registro de tanques de autoconsumo en la ventanilla única de inversión. Entonces, creemos que esto va a estar, este sistema casero, por así decirlo, va a estar trabajando tal vez puede ser hasta el otro año, a principios del otro año ya estamos esperando ya estar integrados en la plataforma de ventanilla única de inversión. Listo. Nada más, Entonces, perdón, nada más aclarar que eso no cambia los requisitos y nada más lo que va a cambiar tal vez es cómo se ve el formulario para los usuarios, ¿verdad? Pero lo demás va a ser igual. Sí, este formulario, como ha sido diseñada esta herramienta, contiene todo lo que requiere el trámite. Entonces, si gustan, voy a comenzar a ir leyendo las consultas que tenemos en el chat y se las iremos respondiendo una a una. Alberto, antes de eso, se me olvidó, voy a mostrarles las posibles respuestas o salidas del sistema para que ustedes vean cuáles son los posibles documentos que les van a llegar. Entonces, ok. Las salidas o respuestas que les estoy mencionando es los documentos que les van a llegar y que genera el sistema. Entonces, el primero que puede llegarles es este, que es una autorización. Si todos los requisitos que pide el formulario ustedes los aportaron correctamente y no se encuentran o no se dan observaciones a la información técnica que aportan, entonces esto es lo que se les genera una autorización, un documento de autorización donde viene su información, y esto es lo que les llegaría si todo el trámite está correcto en cuanto a la información. Esto es lo que les podría llegar la autorización. Si se diera el caso de que se les tiene que prevenir algún requisito, esto es lo que les va a llegar. Esto es lo que les va a llegar al correo. Es un archivo donde se listan los incumplimientos o la información que se tiene que corregir en este sentido. Y por lo que les mencioné de que la cuenta de correo que maneja el sistema de registro no va a prestarse para comunicaciones, entonces nosotros sí vamos a procurar en este tipo de documentos de la prevención de requisitos ser bastante claros para que ustedes, en el caso que se les prevenga algo, lo tengan claro y procedan a corregir, y entonces sí envíen la respuesta de las correcciones. Y el tercer documento que les puede llegar es el archivo de su gestión. En caso de que no cumplan con lo prevenido en el tiempo, en forma, entonces este va a ser el documento que les llegaría, en el que se les informa que
se les está archivando el trámite, la gestión, el registro. Y eso sería. Listo. Entonces, comenzaríamos con las consultas que ya nos han estado enviando al chat desde el inicio de la explicación. La primera dice, don Diego, en algún momento, si está en la capacitación, me gustaría el tema de los registros de actualización de los tanques ya con permisos y que se debe renovar. Como pueden haber ya leído en el decreto, en realidad no hay dos temas que tocar. Uno es todos los tanques que cuenten ya con algún permiso de la Dirección de Combustibles, tienen ese permiso vigente hasta su finalización. Eso se establece en el artículo 13 del decreto, creo, y no requieren hacer este trámite hasta tanto ese permiso no llegue a su vencimiento. Ahora, con respecto al trámite que sigue cuando ese permiso se vence, ya no sería una renovación porque se está cambiando de sistema, se está cambiando de decreto. Sería hacer el trámite de registro en este nuevo sistema, en esta plataforma electrónica. Entonces, eso sería, y los requisitos están establecidos en el artículo 11, que es la renovación, pero prácticamente es llenar este formulario con toda la información que acabamos de presentarles. No, perdón, Albert. Ahí sí. No es el artículo 11, porque no sería una renovación, o sea, serían los requisitos de nuevos. El 6 y el 7. ¿No? Sí, hacer el trámite nuevo. Sí, la renovación que prevé el artículo 11 es cuando usted ya hizo este trámite y se le vence ese permiso de 5 años. La siguiente pregunta dice, no hay límite inferior en cuanto al volumen del tanque, como se indica en el decreto 30.131. Sí existe un límite inferior, ya eso se publicó en nuestro blog en algún momento, y es un límite que está definido por la NFPA 30, que es 230 litros, es decir, 60 galones. Ese es el límite inferior. Todos los tanques de 230 litros o más deben ser registrados. La siguiente consulta dice, ¿qué pasa con los usuarios finales? Ahí en el chat ahí varias veces les he puesto el link, entonces ahí ustedes en el blog, ahí ya les puse con la búsqueda tanques, entonces van a encontrar con ese link que les acaba de pasar todo lo que hemos publicado sobre tanques de autoconsumo, y ahí está esa aclaración que es un oficio de la DGTCC donde se aclara eso de la capacidad, y entre otras cosas. Entonces es muy importante que por favor se lean bien el decreto y se lean también lo que nosotros publicamos en el blog. Sí, seguimos. La consulta dice, ¿qué pasa con los usuarios finales que tramitan el registro, pero el tanque no es propio? La empresa proveedora de combustible se lo facilita en calidad de préstamo. El usuario... Perdón, bueno, es irrelevante. O sea, lo que nos importa es quién es el usuario. Ese es el que debe registrarlo porque es al que le sirve la actividad principal. Él pudo haberlo comprado, alquilado, se lo pueden haber prestado, X. Lo que a nosotros nos interesa es que si está sirviendo su actividad, usted es el responsable. Listo. Continuamos. La siguiente consulta dice, buenos días, señores de GTCC. Los usuarios consultan por el volumen mínimo que deben registrar, en el cual según el NFPA 30 es 60 galones. Esto implicaría tener que registrar muchos tanques existentes de sistemas contra incendios, tanques diarios de caldera, tanques de generadores, entre otros. ¿Es esto correcto? Sí, es correcto, como lo dijimos anteriormente, deben registrarse. Siguiente pregunta dice, buenos días, Setena, para ampliar una viabilidad e incluir tanques de autoconsumo nos solicita el visto bueno de la DGTCC. Con esta nueva normativa, estos casos, ¿cómo se procede? ¿Ya hay una directriz en estos casos o comunicación con Setena? Gracias. Señor director. Sí, ya se habló con Setena porque eso se basaba en el decreto anterior. Entonces ellos pedían la aprobación del lote de nosotros. Como ya ese requisito no existe, entonces Setena no pide eso. Listo. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el informe técnico? El informe técnico está definido en el decreto. Hay que buscar el artículo número 7, inciso C, y ahí le describe cuál es el informe técnico que debe ser
que debe ser aportado en el formulario. Siguiente pregunta, dice, se solicita la ficha técnica de los tanques, sin embargo, en el caso de los tanques de gas LP pequeños, menores a, supongo que era 1000 o 1500, no se entregan fichas técnicas por parte del fabricante porque su fabricación es por lote. En consecuencia, según el reglamento, se debe hacer un estudio de integridad mecánica del tanque, que en el caso de tanques pequeños de gas LP sería más oneroso que el tanque existente, espesores, soldaduras, etc. ¿Es correcto esto? Entendiendo la problemática del país. ¿Es correcto? Vamos a partirlo en dos. Álvaro, perdón, Sí. que Álvaro no lo conteste. Sí, gracias a todos y todas. Nosotros aceptamos estos documentos que emiten los fabricantes donde nos indican que el lote va del número de serie, qué sé yo, 501 al 1000. Entonces, como ustedes nos aportan la foto de la placa del tanque, ahí vemos el número de serie y podemos contrastar contra ese documento de que está, digamos, incluido en esa información que emite el fabricante. Con eso nosotros lo damos por suficiente. Entonces esa sería, digamos, como la ficha técnica que emite el fabricante. Ahí el fabricante indica así cuál es la norma que utilizó, el volumen y otros datos que son los que ocupamos. Entonces con eso, que nos suban eso y ya lo damos por satisfecho el requisito. Sí, listo. Sí, hemos recibido fichas técnicas de los fabricantes para ese tipo de lotes de tanque. La siguiente pregunta dice, buenos días, ¿qué pasa en el caso de tanques de autoconsumo que están operando sin permiso, se quieren registrar ante la DGTCC, pero no pueden ponerse al día con Setena? Disculpe, sí. Alberto, faltó una pregunta en esa misma que dice, ¿quién es el colegiado autorizado en el punto 9? Ah, sí, perdón. El colegiado autorizado en el punto 9. El decreto, el colegiado autorizado es la persona que firma el informe técnico. Y el decreto lo que define en su artículo, es el 4, creo. Sí, artículo 4, inciso 2, es un listado de profesionales, de profesiones en realidad, de profesiones que se definen como competentes para realizar este tipo de informes. En el caso de bomberos sería el profesional de bomberos que firma el informe. Importante tal vez, Alberto, que aclaremos sobre que si tienen que ser diversos profesionales, etcétera, esa consulta es recurrente. Sí, bueno, iba a esperarme porque creo que más abajo lo consultan, pero el informe técnico, lo que requiere, el informe técnico está escrito en el decreto de manera muy general, precisamente porque es un informe que va a variar de acuerdo a las condiciones específicas de cada instalación. Entonces, podemos tener instalaciones sumamente simples y pequeñas, como el tanque de 60 galones que se mencionaba antes, o podemos tener instalaciones completamente de 50,000 litros o más, ¿verdad? Galones o más. Entonces, los informes variarán según la complejidad de la instalación. Asimismo, se indica o se espera que el análisis que se solicita de las áreas civiles y mecánicas, procesos, involucre a tantos profesionales como sea necesario y que resulten atinentes a cada uno de estos temas. La responsabilidad la responsabilidad técnica la terminan asumiendo estos profesionales. Es algo que sí queríamos enfatizarles. Voy a continuar y cuando aparezca otra pregunta al respecto, que fijo aparecerá, podemos seguir con ese. Dice, buenos días, ¿qué pasa en el caso de tanques de autoconsumo que están operando sin permiso, se quieren registrar ante la Setena? Se tienen registrado ante DGTCC, pero no pueden ponerse al día con Setena debido a que ya es una instalación construida. Y entiendo que Setena no valera proyectos ya construidos. ¿Hay alguna forma de cumplir? Bueno, tal vez ahí lo importante es, primero, puede hacer las dos cosas paralelamente, porque lo importante es que si ya está funcionando, que ese funcionamiento sea seguro. Si no se hizo la gestión con Setena en su momento y le tocaba hacerlo, lo que puede hacer es someter a la Setena un DA, o sea, un
lo que no hace la CETENA es una evaluación ambiental previa porque ya está construido, pero usted voluntariamente puede someter su proyecto como un DA, una evaluación a posterior, y CETENA por lo menos, lo importante es que se comunique lo que se está haciendo la CETENA por sus compromisos ambientales, ¿verdad? Pero en todo caso, como ya se ha indicado anteriormente, nosotros partimos de una presunción de que todo eso se ha cumplido, entonces nosotros no tenemos manera de saber, viendo los requisitos que ustedes nos aportan, si ustedes cumplieron o no con CETENA. En principio nosotros, si ustedes nos dicen que el tanque cumple con los requisitos, todo lo demás está bien, nosotros vamos a autorizar ese tanque. El problema sería que tuviéramos la noticia de que efectivamente tenían que pasar por CETENA y no pasaron. En ese caso, por eso, para evitar eso, lo mejor es prevenir y de una vez ponerse las órdenes de CETENA si es que no habían hecho su permiso, ¿verdad? Puede ser una nota a la CETENA, su gestor ambiental le debe informar qué es lo que procede, ¿verdad? O pueden pedir a la CETENA creo que es un DA, ¿verdad? Que es un estudio a posterior, ¿verdad? Lo importante es que en la realidad, pues, no haya afectaciones al ambiente ni a la seguridad. Listo. La siguiente consulta que indica se solicita ficha técnica de los tanques está repetida, ya la habíamos contestado. Entonces pasaríamos a la que dice, si el tanque fue construido en 2012, pero no se ha utilizado y se coloca como nuevo, requiere el estudio. Tal vez don Álvaro nos puede ayudar en ese caso específico. No, sí, bueno, lo que ocupamos es, primero, nos aporta la ficha técnica del fabricante, si la tiene, ya cumplió con el requisito de la ficha técnica del fabricante. Si no la tiene, entonces sí hay que hacerle un estudio de integridad mecánica. Yo no sé, compañeros, si ahora vamos a ampliar un poco lo de los fabricantes y los estudios de integridad mecánica, o esperamos a ver si alguien lo consulta. No, podríamos continuar con las consultas para tratar de responderlas y si no, al final les aclaramos al respecto. La siguiente pregunta dice, buenos días a todos, tengo una consulta respecto al artículo 2. Se menciona una serie de profesionales competentes en la materia. Quería que nos indicaran de los perfiles de profesionales competentes para realizar el informe técnico de inspección, los cuales deben certificar las áreas eléctrica, mecánica y civil según el artículo 7, inciso B, esto con el fin de definir el rango de acción de cada profesional. Como les indicábamos antes, el informe técnico está descrito de manera muy general. Entonces, el equipo de ingeniería que atienda cada instalación tendrá que acomodarse según las necesidades de esa instalación y certificar finalmente que se cumple con la normativa vigente y con las condiciones de seguridad apropiadas. Si se nos han presentado consultas desde instalaciones tan pequeñas que no tienen ninguna instalación eléctrica, por ejemplo, hasta instalaciones que cuentan con sistemas de bombeo, con sistemas de detección y todo lo demás. Entonces, lo importante aquí es que esos profesionales deberán asumir la responsabilidad de lo que se certifique. Lo ideal, claramente, sería que cada profesional, según su competencia, su atinencia, certificara lo que corresponde a su profesión. Entonces, siendo así, tendríamos que los responsables de áreas civiles sean atinentes a área civil, eléctrica, mecánica y procesos. Si así deciden trabajarlo, digamos, pero depende, creo, de la complejidad del informe. Pasamos a la siguiente pregunta que dice Orlando. Alberto, sí. Nada más, igual, ligado a esa pregunta que hacen, otra vez, es un archivo, informe técnico de inspección, lo que requerimos. Entonces, como usted, como profesional que lo contratan, solucione usted o le dé la solución a su cliente
Ya eso queda en cada uno de ustedes como ingenieros consultores. Entonces, como les mencioné cuando estábamos viendo el formulario, si usted se apoya en otros profesionales, entonces en ese informe de inspección, usted lo integra en un solo archivo, esa certificación que le hizo su ingeniero civil. Esa certificación, ese informe de inspección mecánica que hizo su ingeniero mecánico, usted lo integra en ese informe. Entonces usted llega y al final ese solo informe de inspección lleva las firmas de todos los ingenieros participantes en ese informe técnico de inspección. Con esto quiero aclararlo y recalcarlo para que no metan o intenten subir que la certificación eléctrica, que la certificación mecánica, que la civil y que la de procesos. No, usted como ingeniero, consultor, usted, su forma de trabajar, usted se las arregla como usted lo considere y integra todo en un solo archivo, informe técnico de inspección. Sí, de hecho la pregunta que sigue se refiere exactamente a lo mismo. Dice Orlando, no queda claro en el punto 23 por qué indicas que los profesionales pueden firmar o no. Lo deja muy abierto. ¿Se requiere o no la firma de los profesionales civiles, mecánico y eléctrico o puede firmar solo uno de estos? Bueno, creo que el tema ya se explicó. De hecho, el comentario que sigue también va por ahí. Carlos, buenos días. Creo que tu consulta va por el mismo que la que yo formé el camino de la que yo formé anteriormente. Perdón, yo sí quisiera hacer según el decreto, en realidad se necesita solo la firma del que hizo la inspección. O sea, en realidad los anexos pueden venir o no firmados, pero esos no son requisitos de admisibilidad, porque el que se hace responsable con su fe pública de que se hicieron los análisis y que se usaron los profesionales correspondientes es el que al final nos pasa el informe a nosotros. O sea, hay casos en los que un ingeniero puede hacer todos los análisis, hay casos en que no, y entonces él lo indicará, ¿verdad? Que se apoyó o no con tales ingenieros. La verdad es que lo que a nosotros nos interesa es la firma de este último ingeniero. Pensemos también en el caso de bomberos. Bomberos nos va a dar un informe integrado y lo firma bomberos, ¿verdad? Punto. Un ingeniero de bomberos. Entonces, con que venga la firma del que se hizo cargo de la inspección, y como dice Orlando, eso sí, ya puede él decir, bueno, no, yo no soy experto en esta área y esto es muy complejo y voy a hasta pedirle el criterio a un profesional atinente. Obviamente todo esto depende de las especialidades de cada una de las profesiones, de lo que disponen los colegios y de la expertise de cada uno de los ingenieros, ¿verdad? Pero en realidad nosotros no podemos pedir 3 o 4 firmas, o sea, en realidad es nada más una firma del informe, ¿verdad? Listo. Siguiente tema dice, ¿qué sucede con tanques que recién fueron autorizados y tienen 3 años de vigencia? Nada, no sucede nada. Su vigencia, como lo indicamos al principio, sigue hasta la finalización de la resolución con la que cuentan, de permiso con la que cuentan actualmente. Cuando ese permiso finalice, deberán realizar el nuevo registro. La siguiente consulta dice, ¿qué pruebas de integridad pedirán? Otra vez volvemos al tema de que el informe lo debe definir el profesional o el equipo profesional que está atendiendo el módulo y que está haciendo el estudio. Se pide específicamente que se constate que se cumple con todas las especificaciones de la NFPA que corresponda al tipo de combustible y al tipo de almacenamiento que se tiene. Se pide que se indique que el tanque no tiene fugas. Entonces, son cuestiones a lo interno que debe definir el equipo profesional que está atendiendo el tema. La siguiente pregunta dice, cuando se da un aviso de no conformidad, ¿cuál es el tiempo para realizar las mejoras o correcciones? En eso, el decreto es bastante rígido, nos permite hacerles una única prevención y esa prevención tiene un plazo de 10 días hábiles. De no responderse en esos 10 días hábiles, lo que procede es el archivo de las gestiones. O sea, habría que comenzar de nuevo con el llenado del formulario para volverlo a intentar. Y
La siguiente consulta dice, si hay varios tanques de autoconsumo, se juntan todos los estudios solicitados en un único archivo PDF. Exacto, exacto. Lo que se requiere es, así como en los formatos de Excel que les indicó Orlando, que están en el formulario, esos formatos permiten incluir todos los tanques que usted tenga, con todos los datos correspondientes a cada tanque, y el informe final deberá ser sobre todo el almacenamiento que se tenga en el sitio. Entonces es un único informe de todas las instalaciones. Siguiente dice, en el caso de un proyecto nuevo en el cual se tienen los planos con el diseño, pero no se han comprado los tanques, dado la inversión que se haría solamente si el proyecto se aprueba, ¿cómo se procede con los requisitos de los tanques? Los tanques y el trámite, como ya lo han visto en la lectura del decreto, están hechos para tanques que están en operación. Entonces, se requeriría que los tanques ya tuvieran ya contaran con las fichas técnicas del fabricante, que en este caso sería muy simple porque se están comprando, son nuevos de paquete. Entonces se tendría las fichas técnicas del fabricante y habría que hacer el análisis de las instalaciones cuando ya los tanques estén montados en el sitio, evidentemente. Si no, no se podría verificar que cumplen con toda la normativa NFPA que corresponde. Tal vez ahí lo que está preguntando don Jorge son las etapas previas, que por eso estamos haciendo énfasis en que este decreto lo que ve es la parte operativa. Si usted tiene que pedir, por ejemplo, uso de suelo a la municipalidad, obviamente lo tiene que seguir pidiendo, ¿verdad? Y después va a tener que pedir aprobación de planos, viabilidad ambiental, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esas son las cosas previas, pero nosotros ya lo asumimos como todo cumplido ya cuando está el tanque listo para operar. Exacto. Continuamos, dice la siguiente pregunta, cuando se requiere aclarar algún dato, ¿por cuál medio sería? ¿Se requiere volver a llenar la información en el formulario o se entrega vía correo electrónico? Ok, cuando se requiere aclarar algún dato sería porque nosotros ya le enviamos una prevención solicitándole esa aclaración y en esa prevención se indica a qué correo se debe enviar la información. Entonces sería vía correo electrónico. La siguiente consulta dice, para gas licuado de petróleo, ¿cuál es el volumen mínimo? Exactamente el mismo que ya hablamos, 230 litros, 60 galones. Los trámites que se presentaron luego de agosto, pero cuyas actividades se hicieron antes de esa fecha, se deberían tramitar con el 30.131 y no con el actual, pues ya se habían hecho esas acciones. No sé si don Diego ahí... Sí, primero depende de la fecha. El decreto se publicó a partir del 14 de agosto. Entonces, a partir del 14 de agosto, por el mismo disposición del decreto, ya no se tramitan conforme al 31.000. Si se presentó antes de agosto, la persona tiene la opción de continuar con el trámite conforme al 31.000. El problema que tiene es que depende de la fase de autorización, pues puede durarle hasta meses, ¿verdad? Si está apenas en aprobación de lote, por ejemplo, o de plano, yo la verdad les recomiendo pasarse al nuevo decreto, porque sería más ágil hacerlo así. Pero obviamente eso es optativo. Y el otro problema que tiene, o la ventaja que tiene hacerlo con el nuevo decreto, es que tiene un plazo de vigencia al permiso de 5 años. Si se tramita con el antiguo decreto, pues el plazo va a ser de 3 años máximo, ¿verdad? Sí, sí, precisamente les iba a recordar esa valoración del tiempo del permiso. La siguiente consulta dice, entonces, si se cuenta con el permiso de la Dirección de Transporte y Comercialización de Combustibles, aún no debo registrar los tanques. Se registra hasta el vencimiento del permiso. Exacto, exactamente. Su permiso está vigente y su tanque está registrado y en regla hasta el día que se venza su permiso actual. Entonces, antes de esa fecha es que debe realizarse el registro en la nueva plataforma. Dice, ¿podrían por favor repetir el volumen mínimo? Bueno, ya lo hemos dicho, pero son 230 litros de ahí o más, que corresponde a 60 galones. Los tanques de diario requieren estudios de integridad.
Si el tanque, bueno, pues sí, si se contara con la ficha técnica del tanque, se aportaría la ficha técnica. De no contarse con la ficha técnica del tanque, debe hacerse un estudio de integridad mecánica. Es lo que requiere el decreto en el artículo 7B, A y B. Siguiente dice, si el tanque de autoconsumo ya está en operación y se quiere poner al día con el nuevo reglamento, no es necesario pasar por Setena. Tal vez don Diego nos repite ahí. Otra vez, vamos a ver. El reglamento como tal no viene a cambiar las obligaciones legales que nosotros tenemos y que están en la ley del ambiente, en la ley de construcciones, etc. Lo que sí es cierto es que nosotros nos basamos en el principio de buena fe y en una presunción de que todas esas etapas se cumplieron. Entonces, obviamente no se pide como requisito de viabilidad ambiental ni ningún documento de la Setena para autorizar los tanques. Pero en buena teoría, como hay una presunción, esa presunción admite prueba en contrario. Entonces, si nosotros por fiscalización o nos damos cuenta de que eso requería viabilidad ambiental y no se hizo, pues sí podría tener algún problema posterior. Lo ideal, como ya les dije, es por lo menos mediante su gestor ambiental, porque aquí la idea no es ir a cerrar actividades ni nada, aquí la idea es que se hagan las evaluaciones ambientales que no se hicieron antes. Entonces, si ustedes tienen que presentar una nota a la Setena, pues presenten la nota a la Setena y la Setena les indicará una ruta de acción. Inclusive hay unos instrumentos de evaluación ambiental a posteriori, que se llama el DA, algo así. Pero bueno, eso le corresponde a Setena. Lo cierto es que nosotros no lo vemos en el trámite, presumimos que se ha cumplido. Lo que no quiere decir que eso exonere del cumplimiento, ¿verdad? Siempre el que no ha pasado por Setena y debía cumplir con Setena, pues se tiene que atener a las consecuencias. Por lo cual lo que yo sugiero a todas las personas que están haciendo esta pregunta es que hagan sus gestiones con Setena, que se apuren y que hagan el informe, ¿verdad? Yo tengo un tanque de autoconsumo así asá, tengo una actividad así asá, tiene o no viabilidad ambiental, y por lo menos ya está en auto Setena, y entonces nosotros tranquilamente, si los demás requisitos se cumplen, podríamos registrarlo, y si sabemos que está en trámite en Setena o que Setena está enterada, pues no tendría ningún problema, ¿verdad? Lo importante es más bien tratar de formalizar en todos los aspectos. También podría pasar que se hizo sin pasar por el permiso de construcción y le tocaba solicitar permiso de construcción y de planos, y tendrán que ponerse al día con todos esos trámites, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es el consejo? Hacer las cosas bien desde el principio, obviamente, ¿verdad? Pedir el uso del suelo, pedir los planos, pedir la viabilidad cuando corresponde, etcétera, etcétera. Hay cosas que tal vez por su naturaleza no requieren una viabilidad ambiental, sino una adición a la que ya tienen, por ejemplo. O tal vez ya por el volumen, una cosa muy pequeña, tal vez ni siquiera lo requiera, sino solo una nota, por ejemplo, a la Setena, como les digo. Entonces, depende de cada caso, ¿verdad? Pero lo que importante es que sí, nosotros estamos tratando de que toda la gente se formalice, y yo creo que lo que deberían pensar es en hacer todos los trámites en forma paralela y no esperar a que esté listo todo, porque si no se van a quedar sin permiso de almacenamiento, ¿verdad? Ya a partir de febrero la fiscalización ya va a ser más fuerte, y también hay una prohibición de los servidores públicos de suministro de combustible, o sea, por ejemplo, de los PELDER, de que ya no van a poder suministrar combustible a tanques que no estén registrados. Además, si no están registrados, también está en peligro su permiso sanitario de funcionamiento, ¿verdad? Porque eso es una obligación para mantener el permiso sanitario de funcionamiento. Entonces, lo ideal es ponerse al día con todas las instituciones. Continuamos. La siguiente consulta dice, ¿y los tanques hechizos de menos de 1000 litros que se han utilizado de previo? Solo existe una forma de realizar este registro, que es contando con una ficha técnica del fabricante, que indique, de hecho, que los tanques fueron construidos siguiendo normas específicas para tanques de almacenamiento de combustible. Así que los tanques hechizos creo que será muy complicado. De hecho, no les recomendamos que tanques que, si ya ustedes como profesionales saben que no cumplen esas normas de construcción de tanques para almacenamiento de combustibles, ni siquiera se intente hacer el estudio de integridad mecánica, porque sería realmente hacer perder la inversión al dueño del tanque, haciendo un estudio de integridad mecánica para un tanque que no cumple ninguna normativa constructiva
de las que están indicadas en la NFPA. Sí, muy importante eso también, o sea, como profesionales, todos los profesionales que les toque ir a ver tanques, ¿verdad? Pues no pueden, digamos, avalar el funcionamiento de cosas que simplemente no van a cumplir con las normas. Hay casos en que hay que decirle al cliente que simplemente sus instalaciones no pueden cumplir. Por ejemplo, las NFPA son obligatorias en Costa Rica desde el 2008, según el reglamento de bomberos, y por ejemplo, si no cumplen distancias, si no tienen campo para un tanque, tal vez la recomendación sería, bueno, compre un tanque de menos capacidad para que le den las distancias o cambio de ubicación los tanques, etcétera, etcétera, pero no tratemos de hacer pasar cosas que no cumplen con las normas como si sí las cumplieran, ¿verdad? Porque ahí tendríamos responsabilidad, ¿verdad? Y inclusive uno cuando certifica algo que es falso, pues inclusive hasta responsabilidad penal podría tener. Entonces, obviamente, y por lo que estamos hablando de materia peligrosa, pues no se puede en ese chance. Hay en algunos casos en que han estado funcionando y no deberían estar funcionando en las condiciones en que están, y eso hay que ser sinceros con los clientes y decírselos, ¿verdad? Que así como está, pues no funcionan. Muchos tanques los hemos visto en la práctica, ¿verdad? Que con solo verlos, pues no cumplen con las características de un tanque de autoconsumo de combustibles, y pues hay que ser sinceros en eso, ¿verdad? No todos podrán formalizarse por las condiciones en que fueron hechos o diseñados o construidos. Sí, siguiente consulta dice, ¿esto aplica para tanques de búnker? Sí, aplica para todos los combustibles que resulten ser un tanque de autoconsumo. Entonces, todos los combustibles están incluidos. Siguiente consulta dice, aunque el 30.131 queda derogado para autoconsumos, los criterios constructivos de los diques, trampas oleaginosas, pasarelas y demás accesorios siguen siendo guía para ustedes como ente fiscalizador. La consulta es pensando en los clientes que desean hacer la infraestructura de sus tanques existentes que han estado al margen de la ley. Bueno, en realidad, don Carlos, lo que ocurre aquí es que el decreto nuevo nos cambia las especificaciones que se deben cumplir por las que ya teníamos, en efecto, que eran las del 30.000, a que sean las especificaciones que se establecen en las normas NFPA que correspondan. Entonces, más bien, se cambia al marco normativo que establece la NFPA, ya sea para gas licuado de petróleo, o sea, las normas para combustibles líquidos. Entonces, más bien habría que atenerse a esos. Lo único que cuenta con alguna especificación dentro del decreto nuevo son los pozos de observación para los tanques subterráneos. La siguiente que dice, ¿qué vigencia tiene el estudio de integridad para futuras renovaciones en tanques sin placa? Tal vez ahí don Álvaro nos puede ayudar. Eso depende de el estudio de integridad mecánica. Uno de los requisitos que debe de cumplir, como está en el artículo 7b, es indicar la vía remanente del recipiente. Entonces esa sería la vigencia del estudio de integridad mecánica. Listo. La siguiente consulta dice, pueden existir varios formularios por cédula jurídica. Ejemplo, corporaciones con varias actividades que están bajo el mismo nombre jurídico, pero en diferentes plantas de proceso. Sí, José Pablo, de hecho así es como se ha trabajado hasta el día de hoy, bueno, hasta antes de este decreto. Misma persona jurídica tenía que hacer sus registros, porque el registro, recuerden, sigue estando digamos que ubicado en una localización geográfica. Entonces, con cada diferente localización geográfica se emite un número de código o número de expediente, como se llamaba antes, que corresponde a esa ubicación y a los tanques que se encuentran en esa ubicación. Entonces sí, se tendría que llenar. Correcto, y ahí por eso también, aparte de la ubicación exacta, la dirección exacta de cada una de las, digamos, instalaciones, se pide también el nombre de esa instalación, porque por ejemplo, un supermercado bajo el mismo nombre comercial, digamos que se llame un supermercado La Margarita, pues supermercado La Margarita S.A. puede tener supermercado La Margarita Alajuela, supermercado La Margarita Heredia, supermercado Margarita Belén, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí donde ustedes ponen ese nombre específico,
de, digamos, de la instalación, ¿verdad? Siguiente consulta dice, hola, ¿esos informes de bomberos tienen un costo establecido o depende del área? Jessica, esta es una pregunta para el cuerpo de bomberos. No tenemos ninguna información al respecto. La siguiente dice, ¿cuánto es el tiempo de vigencia de una vez registrados los tanques según esta nueva legislación? El tiempo del permiso, de la autorización nueva es de 5 años. La siguiente dice, la 30.131 indica especificaciones de dispositivos, extintores y otros, distancias, mallas, canales perimetrales, qué referencia y exigencias debemos exigir. En otras palabras, las especificaciones del 30.131 aplica. Bueno, creo que ya la contestamos. No aplica eso, sino que aplica la normativa NFPA que corresponda con todas las especificaciones técnicas que requiera. Entonces, eso es lo que debe evaluarse y eso es lo que debe cumplirse y certificarse. Bueno, vamos a aclarar que en algunos casos pueden ser concordantes, ¿verdad? La NFPA con lo que ya se había hecho con el 31.000, ¿verdad? Obviamente, cosas como los canales perimetrales para evitar los derrames, que la losa tenga ciertas condiciones, pues son concordantes en ambas normas. Lo que sí está claro es que ahora nos atenemos a lo que dice la NFPA. Exacto. Y las certificaciones deben ser con respecto a eso. Eso me recuerda algo importante que quería mencionarles. Tal vez no fue directamente lo preguntado. No aplica que se realicen certificaciones profesionales diciendo que un módulo de combustible cumple con el decreto 42.497, este que estamos revisando, porque este decreto no establece él mismo ninguna especificación técnica. Lo que se debe declarar en esas certificaciones es que se cumple con la normativa NFPA que corresponde, que ustedes tienen que decir cuál es. Basamos en la siguiente pregunta que dice, ¿qué pasa con las obras civiles que no aplican como obra mayor y no requieren por criterio municipal de certificación civil? Tal vez ahí Álvaro nos puede colaborar. Bueno, no sé, pero, perdón, que aproveche, pero legalmente, si la municipalidad no lo pide, en realidad es irrelevante en el proceso de nosotros. Lo que a nosotros nos interesa es que la inspección contemple esa evaluación, no importa si la municipalidad no lo pidió, en nuestro reglamento sí tiene que haber una evaluación de las áreas que indica el decreto, ¿verdad? La civil, la mecánica, la de procesos. Eso no quiere decir que, como les dije, que tenga que venir necesariamente una certificación de un ingeniero civil. Lo que tiene que venir es un informe de inspección firmado por uno de los ingenieros, y ese ingeniero, depende de la complejidad, ya como ya se dijo, de las instalaciones, pues ahora sí tiene que apoyarse uno con otros profesionales en otras materias, ¿verdad? Sí, continuamos. Dice la siguiente, en el caso de las bombas de sistemas contra incendio de alta capacidad y que traen su propio tanque de alimentación de combustible con una capacidad mayor a la establecida en el reglamento, ¿cómo se procede? Debe inscribirse posiblemente junto a los otros tanques, si es que hay más tanques en el mismo sitio, o en el caso de que fuese únicamente el único almacenamiento que hay, debe inscribirse la bomba, el tanque de la bomba contra incendio. Siguiente consulta dice, si era para una renovación y las pruebas y demás se hicieron en julio y se presentó el trámite días después de la entrada del nuevo, ¿vale dejarlo en el 30.000? No, todo lo que se haya presentado luego del 14 de agosto, el mismo decreto nos prohíbe tramitarlo con respecto al 30.131. Tiene que haber sido, los únicos trámites que se continúan con el trámite anterior son los que se presentaron antes del 14 de agosto. O sea, todo lo que ya estuviera ingresado, ya se hubiera solicitado renovaciones antes del 14 de agosto. Pero aquí tal vez es importante recordarles lo que les indicaba el señor director de valorar que cambiarse al siguiente, al nuevo decreto, a este nuevo procedimiento, les traería la opción de que el permiso de almacenamiento sea por 5 años y no por 3 años, como se haría si lo continúan con el trámite anterior.
Siguiente consulta dice, no me queda claro si para aprobar el registro van a verificar la viabilidad con Setena, previo a aprobar los formularios o no necesariamente. Más que nada por el tema de tanques que ya están en operación, considerando los plazos de aprobación de Setena en relación a que si no cuentan con el registro, se ha dicho que no les expenden. No sé si don Diego quiere... No, bueno, ya está claro. Nosotros nos atenemos al principio de legalidad. En el formulario no se pide la viabilidad ambiental. Sí. Eso no lo vemos nosotros. Obviamente, como les digo, si tenían que hacerlo, eso no exime a que tuvieran que hacerlo. Por eso lo importante es que hagan los trámites, si desean, en forma paralela, ¿verdad? Pero si tienen que pasar por Setena y no lo hicieron, pues pongan en autos a Setena antes de que les lleguen los procedimientos sancionatorios, ¿verdad? Eso sería, porque para nosotros nos diéramos por satisfechos si nos diéramos cuenta de esa situación con saber de que el trámite ya está en Setena, ¿verdad? Lo importante es que si ya está en funcionamiento, que hagan los análisis que pide el decreto, porque eso garantiza de que el funcionamiento sea seguro, ¿verdad? Entonces, la opción de quedarse al margen de la normativa, pues ya se va cerrando, como les dije, porque podría implicar responsabilidades que pueden llevar a la suspensión o a la cancelación del permiso sanitario de funcionamiento, ¿verdad? Y además, no se les podría suministrar combustible. Entonces, repito, en el formulario, en los requisitos del nuevo decreto, no se pide la viabilidad ambiental, ni nosotros la estamos pidiendo por aparte, porque no es procedente conforme a la ley 8220. Se atiene a los requisitos y hay una presunción, y ahí el mismo decreto lo dice, de que las etapas previas se han cumplido. Si usted sabe que no se ha cumplido, lo mínimo que tiene que hacer es tratar de ponerse a derecho. Ya sea que fue que se brincó aprobación de planos, que se brincó viabilidad ambiental, lo que sea que se haya brincado, lo mejor es hacer las gestiones o simplemente retirar el servicio de tanque y empezar como se debe desde el principio, ¿verdad? Ahí ya valorarán qué es lo más conveniente, porque también si son instalaciones que se hicieron sin ninguna clase de permiso, pues también ahí puede ser que no cumplan con la normativa correspondiente, ya sea ambiental o administrativa o municipal o de construcciones, y que probablemente lo único que procede es retirarlo y hacerlo nuevo, ¿verdad? Pero hay casos en que sí, que las cosas están bien hechas, aunque no se hayan tramitado, y entonces ustedes valorarán ponerse a derecho con las demás instituciones. Que quede claro que este decreto no exime de las obligaciones legales que se deben presentar a todas las instituciones, ¿verdad? No exime de las obligaciones de la Ley Orgánica del Ambiente, que tienen que ver con Setena, no eximen de la ley de construcciones, que tienen que ver con los permisos municipales y con la aprobación de planos en el CEPIA, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso tenerlo claro. Lo que también quede claro es que eso no es un impedimento para que ustedes puedan empezar a hacer los trámites para el registro de los tanques. Claro, continuamos. Otra vez se consulta cómo se hace con los tanques de las bombas contra incendio. Si los tanques superan el mínimo de 230 litros, habría que registrarlos. La siguiente es, creo, una aclaración. Dice diagnóstico de evaluación ambiental. Se realiza para proyectos ya construidos. Si era lo que se refiere. Y es voluntario. Ustedes pueden someter el proyecto ya construido a la Setena mediante el DEA, como lo indica muy bien don Carlos. Eso creo que es lo más sano de hacer, ¿verdad? Se consulta, los tanques diarios de caldera se establece que forman parte de los equipos de la caldera. En este caso se deben registrar si son mayores a 60 galones. Sí, como ya dijimos, todos los tanques de todos los equipos, incluidos generadores eléctricos de emergencia, que se ven como tanques también. Todo lo que supere 230 litros debe ser registrado. La siguiente dice, el sentir general de los mismos empresarios, consultores y transportistas es que el plazo planteado se queda corto, máxime que al día de hoy aún se cuenta con estas dudas y aclaraciones después de ya 2 meses de publicado el decreto. No me queda claro cuál plazo, don Hernán, pero supongo que se refiere al plazo de los 10 días hábiles para las prevenciones. Lo que pasa es que eso está definido así en el decreto. No, yo me imagino más bien que es el plazo de 6 meses para tener registrados los tanques, ¿verdad? Aquí hay dos situaciones, ¿verdad? Los tanques que están cumpliendo con todo no tienen ningún problema para registrarse. Entonces el plazo va a ser más que suficiente, ¿verdad? En el caso de que no sea suficiente, de ahí, pues es que lo que queda es ponerse a derecho, a por lo menos iniciar las gestiones
y si ya tienen lo demás listo, sí pueden registrar el tanque, ¿verdad? Y paralelamente pueden hacerlo las gestiones con las otras instituciones. Si ya no definitivamente no cumplen, pues sería muy irresponsable parte de la administración permitir que en materia de sustancias peligrosas se permitan situaciones que no están del todo evaluadas, ¿verdad? Eso con base en el principio precautorio. Lo que estamos tratando ya se verá caso concreto, digamos, ya cuando se haga la fiscalización, por ejemplo, si hay alguna justificación o si se les puede dar un plazo, pero eso ya viendo cada caso concreto. Por ahora lo importante es realizar las gestiones. No es pretexto que se tenga no me ha dado la viabilidad ambiental para nosotros con que ustedes, nosotros no se los estamos pidiendo. Lo importante es que ustedes, por su principio de responsabilidad objetiva, pues hagan las gestiones si no la tienen, ¿verdad? Pero precisamente por eso no se les está pidiendo en este trámite. Lo importante es que ustedes hagan las evaluaciones técnicas y las adecuaciones técnicas para funcionar bajo criterios de seguridad tanto para el ambiente como para las personas, ¿verdad? Ok, la siguiente consulta dice, ¿pueden publicar en el blog de la GTCC el link para consultar la NFPA y qué requiere el tanque de autoconsumo en particular? Bueno, ahí lo que quisiéramos indicarles es que la autoridad en el país sobre las normas NFPA es el Cuerpo de Bomberos. Entonces, más bien, le solicitaríamos que esa consulta se la hagan al Cuerpo de Bomberos, que es quien podría contar con las normas para consulta, con las normas NFPA para ser Por consultadas. otro lado, bueno, que la realidad es distinta, pero las normas NFPA, como ya les dije, desde el 2008 están en el reglamento de bomberos, que son de aplicación obligatoria para todas las instalaciones en el país, ya sean nuevas o en uso. O sea que los ingenieros, en teoría, sí deberían estar aplicándolas ya y deberían conocerlas. Y también pues mencionar que las normas NFPA son de pago, no son gratuitas. Entonces, por ese lado tampoco podríamos poner un link para las No, normas. perdón, Orlando, la consulta sí es gratuita, lo que no se puede hacer es descargarlas. Y la consulta Sí, correcto. uno se puede, digamos, uno puede ingresar a la NFPA y se puede registrar como un usuario de consulta, no hay ningún problema en consultarlas en línea. Por otro lado, pueden también hacer la consulta a bomberos, porque yo creo que este tema de la publicación de las NFPA ya ha sido hasta valorado inclusive por la Sala Constitucional, y creo que creo que en la biblioteca de bomberos están accesibles, y también pueden consultar con los colegios profesionales respectivos a los cuales ustedes pertenecen, porque los colegios también están haciendo un análisis de estas normas y posiblemente tienen copias de las mismas. Correcto. Ok, continuamos. La siguiente consulta dice, en cuanto a las pruebas de hermeticidad, se debe realizar la tubería, tanque de diario y tanques para presentar los informes. Realmente lo que indica el informe es, el decreto, perdón, al respecto, es que se deberá indicar en el informe que la instalación del tanque no presenta fugas o derrames que deban ser atendidos. Claramente se refiere a todo el módulo. Las pruebas que usted requiera o que los profesionales requieran para certificar esto, las definirá cada equipo profesional en cada uno de los casos, según la instalación, según los tanques, según las tuberías que se encuentren en el sitio y todo lo demás. Ya don Hernán nos aclaraba que sí era lo que le contestamos, que era respecto al plazo de los 6 meses. Y don Carlos Mora, que dice, les aclaro que CEFIA es el ente encargado de la comercialización de las normas. Se puede adquirir en línea con ellos o directamente en la página de la NFPA. Existe un link para consultar y visualizar en forma gratuita, pero no se puede descargar si no se paga así. Sí, lo que ya se indicó. Ese sería el final de las consultas que tenemos en el chat en este momento. No sé si algo, bueno, acaba de llegarnos una más. El profesional responsable es avalado para firmar los informes con solamente formar parte de un colegio profesional. Bueno, de un colegio profesional y de estar en la lista de profesiones que define el decreto. Sí, para firmar el informe. Don Diego.
Bueno, básicamente era eso más bien, así que a ver si no tenemos alguna otra consulta, sino para agradecerles. Ha sido muy importante y también los aportes que nos han dado ahí. Recalcarles que muchas de estas dudas, algunas ya de que estudien un poquito más el decreto y las, como les dije en principio, las directrices que hemos emitido de aclaraciones que están en nuestro blog. En nuestro blog es un esfuerzo para mantenernos ustedes informados de los distintos criterios. Estamos en una materia técnica, por lo tanto es una materia dinámica. No pretendemos tener todas las soluciones como administración, sino estamos abiertos a mejorar en nuestra gestión, mejorar en nuestra fiscalización, pero creo que todos estamos en el mismo barco de garantizar la seguridad en el manejo de los combustibles, de garantizar el cumplimiento de las normativas NFPA, de dar una trazabilidad a los combustibles como nunca antes la hemos tenido, y esperamos que estos esfuerzos de la administración pues también sean para el bien de las empresas, ¿verdad? Ya creo que haber disminuido el tiempo de respuesta de la administración para dar un permiso, por ejemplo, ya que se reduzca a días, es muy importante para las empresas para que puedan formalizar todas sus gestiones, ¿verdad? Entonces, por nuestro lado, muchas gracias. Quiero agradecer también al equipo de ingeniería que nos acompañó en la charla y por el trabajo que han hecho en la implementación del decreto. Y estamos a las órdenes, ¿verdad? Perdón, también indicar que como el de ayer, más tarde o mañana ya estará en el blog también el video de esta conferencia. Y si quieren ver la de ayer, que también se tocaron algunos otros temas, también la pueden consultar desde ya. Desde ayer está en el blog un video que también está en YouTube. Entonces pueden oír las conferencias. Y agradecemos mucho esta experiencia y también al departamento de prensa del MINAE que nos ayudó con la convocatoria y al despacho del viceministro de Energía, don Rolando Castro. Muchas gracias. Listo, gracias. Gracias a todos, buenos días.